régimen del general Franco protegió la iniciativa privada en un momento de extraordinario crecimiento económico. Mientras se desencadenaba el éxodo rural y entraban en España las primeras divisas generadas por el turismo y por el capital extranjero, se impidió cualquier crítica política durante un proceso de desarrollo en el que se forjaron las grandes fortunas y se consolidó el capitalismo español. Después de una larga y dura posguerra, en la que la represión sistemática eliminó cualquier asomo de disidencia en España, dos factores internacionales perpetuaron el régimen de Franco: la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se dividió en dos bloques enfrentados y el anticomunismo del régimen franquista prevaleció sobre su carácter totalitario, lo cual cristalizó en los acuerdos bilaterales firmados con Estados Unidos en 1953, y el auge y desarrollo de las economías occidentales, que posibilitó el despegue de la economía española a partir del Plan de Estabilización de 1959, dirigido por los tecnócratas del Opus Dei. Tras el desarrollo económico se ocultaba una corrupción generalizada que afectó a toda la historia del franquismo. En 1948 se inicia el escándalo Barcelona Traction, negocio de Juan March Ordinas. Juan March Ordinas, el último pirata del Mediterráneo, como le llamó en un artículo el periódico francés L'Humanité, en 1936, participó de forma directa como proveedor de los rebeldes en los primeros meses de la Guerra Civil. Juan March fue calificado como el último pirata del Mediterráneo porque su fortuna, su inmensa fortuna, se debió al comercio ilegal y al contrabando de tabaco y al contrabando de otras materias. Él empezó como contrabandista con 15 años en Mallorca y a partir de ahí se convirtió en un financiero de nuevo cuño que no existía en España, ¿no? Y la República trató de ponerle freno porque él había extendido un manto de corrupción y de control sobre la administración, sobre funcionarios. El ministro de Hacienda, Jaime Carner, llegó a decir que o la República acaba con Marc o Marc acabará con la República. De hecho, le fue expropiada sus empresas y se le quitó el monopolio, tuvo que irse al extranjero y a partir de ese momento es el momento en que Juan March decide poner todo su capital y su organización internacional al servicio del alzamiento militar y al servicio de las fuerzas antirrepublicanas que surgían en el ejército. Eso significó que Juan March financió, no regaló el dinero, financió los momentos fundamentales del golpe militar. Él fue un hombre fundamental en los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses definieron la guerra civil y definieron la posibilidad de que el alzamiento, la rebelión militar tuviera peso, triunfara. Y en ese asunto él garantizó la seguridad de los familiares de los golpistas, de Mola, de Godet, de todos, de Franco. Él garantizó también, hizo un seguro de 2 millones de pesetas de la época para los familiares, de forma de que si salía mal el golpe, iban a la cárcel o morían, los familiares recibirían cada uno 2 millones de pesetas de entonces. Y él, de hecho, fue decisivo el Dragón Rapid, el alquiler y el vuelo del Dragón Rapid que condujo a Franco desde Canarias, donde estaba aislado, al norte de África, donde dirigió a las fuerzas en el desembarco, en el cruce del Mediterráneo para entrar en la península. Fue fundamental el apoyo de March. La consolidación y posterior expansión de la fortuna de los March está indisolublemente ligada a la figura del dictador. Como premio a esa inversión, ¿no?, que hizo de capital Juan March, después el régimen le permitió hacer el asalto a la Canadiense. La Canadiense era la empresa que dirigía, que controlaba la energía eléctrica de Cataluña. La Canadiense era una empresa multinacional y entonces Juan March se aprovechó de un momento, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, en que había unos pagarés sin hacer efectivo, para, a partir de una empresa que él fundó llamada AFEXA, que sigue siendo el nombre de las Fuerzas Eléctricas de Cataluña, asaltar la empresa. Asaltó la empresa mediante abogados, se hizo con ella y el régimen, cuando hubo quejas internacionales y las propias multinacional que estaba detrás de la empresa intentó parar esas prácticas, el régimen dijo que era una cuestión privada, una cuestión personal y que ellos, mediante Martín Artajo, que era el ministro de Asuntos Exteriores, ellos no intervenían en ese asunto. El proceso judicial internacional duró décadas, pero la cuestión concreta es que la nueva empresa de Juan March se convirtió en la gran empresa energética de Cataluña y de España.
Juan March Ordinas murió en 1962, pocos días después de un brutal accidente de tráfico. Durante el primer año de paz creció rápidamente el entramado administrativo del Estado. El 80% de los puestos estatales fueron reservados a veteranos del Ejército Nacional, a civiles que se habían sacrificado por la causa, a prisioneros de la República y a parientes de las víctimas del Terror Rojo. Derivado del escándalo de unas ruletas trucadas comercializadas por dos estafadores, Strauss y Perl, que sobornaron a miembros del gobierno Lerroux en 1935, el término extraperlo sirvió para nombrar al conjunto de operaciones ilegales que practicó casi toda la población para no morir de hambre. Los entornos fronterizos se convirtieron en lugares idóneos para el contrabando practicado a veces por gente hambrienta y otras organizado por auténticas mafias. Lo más grave fue la utilización del aparato del Estado en favor de intereses económicos particulares. En esencia, aquel primer franquismo creó un sistema en el que los poderosos tuvieron todas las posibilidades para enriquecerse impunemente con cualquier método. Bueno, esto habría que remontarse al año 36, a la Guerra Civil, es decir, que hubo unos años de hambre y hubo un mundo que yo no he vivido, pero que yo he tenido referencia por familia, que entonces está claro que con el extraperlo hubo más encarcelados en los años en el año 46 que en el año 1975, lo cual demuestra que es lo que la gente se dedicaba en los centros urbanos. La gente del campo vivía entonces algo mejor, porque por lo menos tenía alguna patata para comer, pero en cambio en las ciudades... Bueno, todo eso es un contexto para explicar que los negocios eran intentos de hacer rapidísimo, de enriquecerse de la noche a la mañana. El mercado negro afectó prácticamente a todo tipo de productos. Sin embargo, creo que merece la pena resaltarse el hecho del mercado negro de medicamentos. Dada la importancia que este producto tenía, evidentemente, para la salud de los ciudadanos. El disponer de recursos, el disponer de dinero, el poder acceder al mercado negro, por ejemplo, de antibióticos, suponía ni más ni menos que la diferencia entre la vida y la muerte. Y no todos los ciudadanos españoles pudieron tener acceso a ese tipo de productos que eran extraordinariamente caros. Durante los primeros años 40 sabemos del comercio clandestino, del extraperlo, de antibióticos procedentes de Alemania y comercializados en el aeródromo de Cuatro Vientos, en Carabanchel. Y durante la segunda mitad de los años 40 sabemos también del comercio clandestino de antibióticos procedentes de los Estados Unidos. Sí, entre los altos cargos del régimen, sobre todo entre los militares más ortodoxos, el escándalo que provocaba el extraperlo, el enriquecimiento rápido de determinadas personas, realmente llegó al propio Franco, ¿no? Por vía de Muñoz Grandes y personajes más duros, ¿no? del régimen franquista. Realmente lo que se dio bajo la dictadura en ese primer periodo, sobre todo de la posguerra, es que mientras el pueblo trataba de sobrevivir con ese pequeño extraperlo, con mínimo, esa pequeña corrupción de cada día para conseguir salir del hambre, dentro de las grandes estructuras del régimen franquista funcionó un gran extraperlo comercial, un gran extraperlo de compra y venta, de importación-exportación, que llegó a historias muy singulares, ¿no? Muy increíbles. La ayuda económica norteamericana después de 1953 no hizo más que generalizar la corrupción desarrollada por el poder. Manuel Arburúa, ministro de Comercio durante 5 años, ejercía su ministerio de una forma peculiar. Franco decía de él con admiración: empezó de botones y ahora es archimillonario. Arburúa fue un ministro capaz de conseguir para el franquismo, para el régimen franquista, grandes negocios internacionales. Hay que tener en cuenta que el régimen estaba aislado totalmente a nivel internacional, y él fue una persona muy hábil para conseguir que entraran materias primas en España, ¿no? Al cambio de eso, pues él diseñó una forma, un funcionamiento de extraperlo, de gran extraperlo, a partir del ministerio, donde en los propios vestíbulos del ministerio se comerciaba con las licencias de importación, y es muy famoso por el Gracias Manolo,
que significa que cuando iban amigos suyos, como pasó con González Ruano, el escritor, iban a pedirle pues alguna licencia de importación, él lo que les regalaba era una licencia para poder comprar un coche, prácticamente se lo daba gratis, y decía, bueno, pero es que yo lo que necesito es otra cosa. Y decía, no te preocupes, que en cuanto salgas con este papel firmado, este despacho, no vas a llegar a la calle. Y era verdad, antes de llegar a la calle ya venía alguien que le ofrecía dinero por esa licencia para conseguir ese coche, ¿no?